Hola, un saludo para todos, todas y todes. Soy Norma Liliana Ruiz Gómez y soy docente de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales y de la Universidad de Manizales. Esta ponencia que hoy les quiero traer se llama La identidad narrativa en Paul Ricoeur hacia una comprensión de las identidades de los géneros. Digamos que esta ponencia nace principalmente de mi tesis de doctorado en humanidades con énfasis en ética y es un acercamiento que me ha servido también como una teoría conceptual metodológica, ya que Paul Ricoeur tiene una apuesta fenomenológica y hermenéutica para hacer sus escritos y también una apuesta ética para la comprensión de las relaciones narrativas y la construcción de las identidades de los seres humanos. En esta ponencia entonces hay diferentes partes. La primera parte es precisamente esa perspectiva que tiene Paul Ricoeur de todo lo que tiene que ver con la explicación y la comprensión, y me parece muy interesante y muy bonito ver en un filósofo de esta talla que nos pueda hablar que la hermenéutica está compuesta también de explicaciones, pero también de comprensiones. Es decir, que a través de la hermenéutica lo que podemos hacer es un acercamiento metodológico hacia todas las apuestas de las ciencias naturales y de las ciencias humanas y sociales. Aquí entonces él hace todo un recorrido por cómo comienza Dilthey desde todo lo que tenía que ver con las ciencias del espíritu a comprender esa distancia, pero también esas relaciones que se estaban dando entre las diferentes ciencias. En este sentido, esta primera parte, lo que plantea la ponencia es cómo podemos utilizar la hermenéutica y la fenomenología para comprender las identidades desde las narrativas que tenemos los hombres, las mujeres y otras. Entonces, aquí hay que decir cómo nos puede servir las explicaciones que hacemos en los análisis estructurales, pero también estas comprensiones de los fenómenos en cuanto en tanto los procesos de construcción de las identidades y de las diversidades en las diferencias de la personalidad de los seres humanos. También encontramos en Paul Ricoeur una apuesta, como les comentaba ahora, sobre qué es la identidad narrativa. Y en esa identidad narrativa de Ricoeur, él dice que es necesario poder entender esto. Se los voy a marcar. Está marcadito dentro del documento los diferentes libros que se usaron, se los voy a mostrar ahora en las referencias para que podamos acceder a los libros de los cuales estoy hablando aquí. La apuesta entonces de Ricoeur sobre la identidad narrativa está sobre estas dos preguntas, el qué soy y el quién soy. Cuando él habla del qué soy, él está hablando de que ese qué soy es una subjetividad y el quién soy es lo intersubjetivo. Entonces, la subjetividad, según Ricoeur, es lo que me permite tener una memoria, lo que me permite construirme y poder diferenciarme y saber lo que soy a través del tiempo. Pero él nos dice que hay una parte intersubjetiva. Él llama a estas dos partes el idem y el ipse desde las perspectivas efectivamente filosóficas. Y cómo entonces desde esta parte intersubjetiva, que él podía llamar más objetiva, es donde está la construcción con el otro, con la otredad, con la alteridad. Cuando leemos entonces dentro de los libros de Ricoeur esta construcción de la identidad, ¿por qué estoy hablando de Ricoeur? Porque cuando hablamos de identidad podemos mirarla desde la psicología, la sociología, la antropología, y efectivamente podemos entonces comprender cómo incluso desde la psicología social la apuesta de construcciones del medio hacia el individuo, pero por ejemplo en la psicología profunda y el psicoanálisis es de este determinismo inconsciente hacia el medio.
En Riquet entonces existe esta apuesta más subjetiva e intersubjetiva a través de lo que él construye dentro de su teoría desde la narrativa. Y plantea esta definición de lo que tiene que ver con la identidad narrativa, que me parece una definición muy bella. Y la voy a leer. La identidad narrativa es el frágil vástago fruto de la unión de la historia y la ficción. Es decir, que cuando nosotros hablamos sobre nosotros mismos, estamos contando una historia, pero esa historia efectivamente tiene relaciones ficcionadas, metafóricas, analógicas, que hace que los otros comprendan en nosotros mismos, podamos construirnos desde este personaje que somos todas, todos y todas. Pero además Riquet nos dice, es la asignación a un individuo, a una comunidad, de una identidad específica. El término identidad es tomado aquí en el sentido de una categoría de la práctica, es decir, de una reflexión sobre nuestras experiencias, sobre nuestros actos, ya que para Riquet esta narratividad lo que aparece es decir la identidad de un individuo o de una comunidad, es responder a la pregunta, ¿quién ha hecho esta acción? ¿Quién es agente? ¿Quién es su autor? Es decir, yo he hecho, yo he estado, yo soy, yo construyo, y eso es lo que plantea entonces Riquet, que nos vuelve entonces agentes en el sentido no solamente de una actoría y autoría de nuestra identidad, sino de un agenciamiento de la responsabilidad sobre nuestras mismas acciones. Aquí entonces, cuando vemos precisamente esta integración sobre lo subjetivo, lo intersubjetivo, sobre la historia, sobre la ficción, nos pone entonces a comprendernos en Riquet que hay unas dialécticas que obviamente dentro de nuestros espacios un poco más posmodernos estamos hablando de esa deconstrucción de las dialécticas, y es aquí donde esa dialéctica en Riquet lo que genera son nuevas aproximaciones no solamente a los seres humanos, sino a los fenómenos sociales e históricos. En esta primera parte entonces vemos lo siguiente en Riquet, y es que Riquet, al plantearse precisamente este idem y este ipse, él dice que el idem tiene que ver con lo que no cambia, mientras el ipse es lo que cambia, y ese ipse es precisamente cuando comprendemos que hay diferencias y eso que no soy yo es lo otro, es lo extraño, es el alter, o sea, es el diferente. Entonces allí podemos empezar a darnos cuenta cómo nos construimos en una identidad desde cuál es el sí mismo y cuál es el otro. De hecho, uno de sus más grandes libros se llama así, a sí mismo como otro, sí mismo como otro. Lo tengo aquí marcado. En el 2003 está la edición que yo leí sobre sí mismo como otro. Y entonces, sí mismo como otro, tiene que dar cuenta de ¿qué? Pues de quién habla, de quién actúa, de quién narra, y eso es lo que nos permite entonces poder comprender cuáles son entonces estas categorías de la identidad, pero estas categorías de la diferencia. ¿Quién es el sujeto moral? Más allá de una moralización o ser moralizante, es precisamente esta construcción ética, una construcción ética que plantea no solamente esta perspectiva, esta sería la segunda parte, la perspectiva ética para comprender las identidades y las diferencias, es esa perspectiva que nos lleva a pensarnos desde cómo estamos entonces construyéndonos desde una apuesta de pensar a un otro universal y otro concreto, como lo diría Benjamin. Es decir,
No podemos seguir con unas éticas universalistas liberales como a la manera de Kant, sino que dentro de las diferencias es necesario pensar en las necesidades, o sea, en unas éticas contextuales para que no sucedan efectivamente las vulneraciones hacia personas con identidades de género diversas, personas con orientaciones sexuales diversas, personas que efectivamente construyen géneros que están más allá de un modelo binario. Modelo binario entendido como sexo, género, identidad de género, expresiones de género y orientaciones sexuales binarias en el sentido de que deben ser hombre y mujer, heterosexuales, expresiones femeninas y masculinas y solamente una heteronormatividad en nuestras relaciones. No, aquí precisamente desde Riquer estoy leyendo esos géneros en tanto poder comprender esas diferencias y ese otro desde unas apuestas identitarias en la diversidad. Esa diversidad que no se ve en la apuesta de Riquer, que hago esto desde esa postura que él plantea que es una construcción de la identidad personal. Pero además en esa identidad personal que existe esto subjetivo, esto intersubjetivo, esto que tiene que ver con quién soy yo, quién es el otro, esto de qué es lo, por decirlo de alguna manera, qué es lo mío, qué es lo otro y lo diferente, también existe esta categoría ética que se une muchísimo a lo político y es el reconocimiento. Este reconocimiento es una categoría ética, sin embargo, cuando uno se adentra a los estudios de Riquer, de Honneth, de Hegel, sobre precisamente el reconocimiento, ahí vemos que es una apuesta por un reconocimiento a la diferencia, una apuesta por un reconocimiento desde la perspectiva eticista, de un reconocimiento que va precisamente con el amor, el respeto y la solidaridad, como lo diría Hegel. Y este reconocimiento entonces es una apuesta que nos lleva también a pensar cómo hoy en día necesitamos este reconocimiento a la diferencia para las personas que poseen, que tienen la condición en su construcción identitaria de tener géneros distintos. Además entonces de lo que tiene que ver con esta apuesta de lo singular, con esta apuesta de sus dos partes, con esta apuesta ética, hay una apuesta de las identidades colectivas, como lo propuse en el título. ¿Qué significa esto de las apuestas colectivas? Pues que Riquer dice que cuando hacemos una construcción de la identidad del nosotros, pues ahí tenemos efectivamente esas dos partes que él plantea. El no sería como lo mismo, lo mío, el idem, y los otros, ese ipse, la intersubjetividad. Entonces yo por eso siempre he dicho, cuando nosotros podemos pensarnos en nosotros mismos, en la condición del nosotros, existe esa otredad, existe ese otro diferente, existe esa alteridad. Por eso la palabra nosotros suelo escribirla con un guión para que podamos comprender cómo entonces desde Riquer podemos usar esta teoría para poder deconstruir esta cultura patriarcal, poder hablar de que existen diferentes géneros, diferentes identidades desde la identidad narrativa. Con el sí mismo como otro es lo que plantea entonces la singularidad, la particularidad, la alteridad y la otredad. ¿Para qué? Para poder entonces construir una ética del reconocimiento de la diferencia y unas políticas equitativas. Aquí efectivamente veo que no les puse las referencias, pero está así mismo como otro, caminos del reconocimiento, justicia y amor más allá del tiempo, el libro de las interpretaciones, del problema de las interpretaciones, en fin, hay muchos libros de Paul Riquer. Les dejo entonces aquí copiado mi email por si desean profundizar en identidades, géneros, ética y política. Un abrazo para todos, todas y todes desde Colombia.